Hola, hola, esto es Academia de Datos, un espacio donde compartimos cosas cotidianas, cosas digitales y algunas cosas que generalmente no se conversan. Hoy estamos compartiendo con unos amigos, unas personas con mucha experiencia que van a compartir con nosotros durante este episodio llamado Viveza Criolla. Estamos por acá con el doctor Arturo Sosa, magíster en educación universitaria, egresado de la UPL en el año 1984, especialidad inglés. Y por acá tenemos a nuestra amiga Karen Rodríguez, abogada con experiencia de 10 años en el área legislativa, egresada de la Universidad Fermín Toro, asesora de proyectos y diplomada en docencia universitaria en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Es un placer y un gusto para nosotros tenerle hoy en este lugar. Igualmente para nosotros es un privilegio, nos sentimos dichosos de estar en este lugar. Bueno, digo, nos sentimos hablando por el doctor, disculpe, pero sí creo que es una bonita oportunidad de compartir y dar información acerca de este tema que es bastante interesante y muy común para este tiempo. No, gracias por la invitación a mi mesa criolla, Abraham y Mari, compartiendo esta mañana con respecto a lo que tiene que ver con las TICs. La doctora Rodríguez y mi persona estamos dispuestos a dar un poquito de nuestra experiencia sobre este tema tan de hoy, tan puesto sobre el tapete como son las TICs. Buenos días, para nosotros es un agrado que hoy estén con nosotros mi compañero Abraham y mi persona Vilmari Caponte. Para nosotros es un gusto poder compartir un poco sobre las TIC, para profundizar un poco las TIC o las tecnologías de la información y la comunicación. Como todos sabemos, son un conjunto de herramientas que nos facilita tanto recursos, sistemas que nos permite la creación y el recurso de las redes sociales, toda la información que se encuentra allí, comunicarnos fuera del país, con nuestra familia, sobre todo la comunicación y la información que se encuentra allí. Así es increíble cómo la tecnología ahora es parte de nuestras vidas. Todo dentro de nuestra casa, prácticamente todo tiene tecnología. Tenemos teléfonos inteligentes, tenemos televisores inteligentes, incluso la nevera, ya las neveras tienen una pantalla en algunos casos, y la tecnología ya se volvió parte de nuestras vidas. Por eso en esta oportunidad quiero preguntarle, quiero saber y que compartan con las personas que nos ven desde casa, cómo ha sido su experiencia, tanto profesional como personal, en cuanto a las tecnologías. Sí, definitivamente la influencia de la tecnología abarca las diferentes profesiones. En este caso podemos verlo en el área de derecho, como tuve la oportunidad de trabajar en un trabajo de grado, valga la redundancia, donde hablaba de la tecnología o de los medios informáticos como elementos probatorios en los juicios. Es decir, todo aquello que tiene que ver con correos electrónicos, fotografías, videos, seguir los protocolos que establece la ley para que tenga validez en el juicio al momento de probar algo que necesitásemos en ese momento. También en este caso, con el auge de tantas personas que han salido del país, ¿cómo hago si me encuentro fuera del país y necesito protocolizar o autenticar un documento encontrándome fuera del país? Existen mecanismos que muchos desconocen en el área de tecnología, donde yo puedo desde afuera tener la oportunidad de legalizar o protocolizar un documento estando fuera de Venezuela. Oye, qué interesante, ¿no? Que la tecnología nos une a pesar que estemos donde estemos, incluso para procesos legales, donde podemos nosotros solventar situaciones como esta. Este proceso migratorio pues, que estamos viendo en nuestro país hace necesario que la tecnología nos acompañe y nos apoye para dar solución a las distintas situaciones que nos afectan. Qué interesante. El doctor Arturo que podrá compartir con nosotros con respecto a esto en su profesión y en su vida cotidiana, parte de nuestra vida. Bueno, para mí es algo muy interesante porque yo vengo de un mundo que era impensable lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Sí? Entonces, para nosotros en mi generación ha sido un proceso de adaptación tremenda, porque los de esta generación nacen con un dispositivo en la mano. Desde pequeños vemos a niños que no saben ni leer ni escribir,
y están manejando esos dispositivos. A nosotros, que nos parecía que era algo futurista, ya lo tenemos a la mano. Entonces ha sido un proceso de adaptación. En educación ha sido un paso gigantesco. Si nos podemos analizar las situaciones de pandemia que vivimos, ya la parte presencial no se podía hacer. Entonces hubo que migrar y le echamos mano a las tecnologías. Proceso un poco difícil porque muchos docentes no estaban acostumbrados a ese tipo de recursos. Hubo que empezar, teniendo la tecnología a la mano, enseñar a esos docentes a la utilización de esos equipos, o sea, de sacarle mayor provecho, porque el docente estaba acostumbrado a tener todo en un salón, la parte presencial, pero tenemos estos recursos y ahora esos recursos se han convertido en parte vital a la hora de educar. Tenemos entonces ahorita que no solamente estamos educando en cuatro paredes, sino estamos educando para el mundo. Cualquier parte donde se encuentre una persona con deseo de estudiar lo puede hacer. Ya no es excusa de que me tengo que trasladar de un lado para otro, tengo que pagar una residencia, no. Desde la comodidad de tu casa puedes llegar a tener una preparación a distancia, pero que te acredita porque estás metido en el mundo de la tecnología. O sea, el mundo de la tecnología nos ha transformado por completo. Yo estaba comentando previo al programa con la doctora que ahorita dejar la cartera no es preocupante, pero dejar nuestro dispositivo electrónico es sumamente, o sea, nos sentimos como yo lo nombro, un indigente tecnológico. Nos sentimos en la calle como desnudos porque no tenemos esa herramienta. O sea, es algo que es otro mundo. Ya estar fuera de la tecnología es imposible porque lo tenemos en todo, todo. Desde un televisor normal hasta un equipo sencillo de nuestra casa, en nuestra cocina, ya estamos manejando todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces es un proceso que apenas estamos descubriendo porque eso no tiene límites. Qué interesante ambos puntos de vista que han contado, porque tanto como la abogada Karen y el doctor Arturo nos comenta tanto el cambio y el giro que ha dado en las épocas también. Y para ustedes, cómo ven el impacto de la sociedad actual, ya sea para bien, para mal, cómo es la sociedad ahorita? Sí, bueno, yo creo que la tecnología definitivamente trae muchos beneficios, incluso en el área legal, pero también existe una línea muy delgada entre llegar a cometer incluso delitos. Entonces hay que saber manejar y conocer un poco acerca de las leyes que hablan acerca del uso indebido de lo que es la tecnología. Sin embargo, podemos en este tiempo ver, como se dice, el uso de la inteligencia artificial, que también sabemos hasta qué punto algo es realidad o hasta qué punto algo es mentira. Y también me da mucha risa porque nosotros como abogados deberíamos especializarnos en lo que respecta a la redacción de documentos. Y ahorita veo cómo los jóvenes utilizan la inteligencia artificial para redactar hasta una simple carta. Entonces eso deja a un lado todas esas cosas bonitas que aprendimos en la universidad en cuanto a la redacción, a argumentar bien un documento, porque tenemos esta facilidad que es la inteligencia artificial, pero que nos ha permitido dejar a un lado los que son los libros, las doctrinas que tanto nos nutrían para ese tiempo. Entonces es como una línea muy delgada. Yo creo que hay que saber manejar bien lo que es la tecnología, igual en lo que es la materia del derecho. Bueno, el impacto es innegable, el impacto de las tecnologías de la información. Antes, el problema que existía es que no se tenía acceso a la información. O sea, costaba mucho tener ese acceso a la información, porque más que todo era a nivel impreso. O sea, libros, mientras se hacía un libro, mientras se producía, mientras llegaba
era un desfase de tiempo. O sea, cuando yo tenía un libro que supuestamente era de este año, ese libro ya tenía 4 o 5 años de desinformación. O sea, estábamos como un paso detrás. Hoy en la actualidad, todos los descubrimientos que se dan de una sola vez están en el tapete. O sea, no tengo que esperar a que se publique en un libro, a que se haga una impresión, sino ya lo tengo a la mano. O sea, es de momento. O sea, estoy como más actualizado en todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál es el problema que existe? Y hay que tenerle una visión muy profunda, que no solamente tenemos información, sino tenemos desinformación. O sea, tenemos mucha gente que se ampara en la tecnología y entonces dice que lo que ellos están ofreciendo es la verdad, pero no tiene ningún basamento legal, no se sabe de dónde viene. Entonces tenemos que ser muy acuciosos a la hora de ver de dónde está saliendo esa información, porque la encontramos en la red, pero por el hecho de que esté en la red no significa que eso sea cierto, sea verdad. Vemos estudios científicos realizados, pero dice, ¿dónde se realizó? ¿Quién es esa persona que está diciendo eso? ¿De qué universidad? O sea, yo tengo que profundizar para ver si ese nombre que aparece ahí realmente es verdad lo que se está diciendo. Tengo que irme a la fuente original. Y ahora con la facilidad del Internet, muy poca gente se va a la fuente original, porque cree a ciegas que todo lo que me están presentando es verdad. Entonces hay que estar muy pendiente a la hora de yo buscar información, porque tengo demasiada información y esa información no puede ser verdadera. A veces vemos impactos en noticias y que son noticias que eran 5 años y las están poniendo ahorita como si estuviera sucediendo en el momento. Entonces hay que ver muy bien desde ese punto de vista qué es lo que me está ofreciendo el Internet. O sea, hay que preparar a la persona y ahí donde viene la parte de la ética. La ética tiene que comenzar desde yo como padre, enseñarle a mis hijos que no todo lo que se está viendo en Internet es cierto, verdadero y hay que estar muy pendiente de eso. O sea, desde mi casa, porque hay mucha parte legal en esto, sí, pero debemos empezar por educarnos a nosotros mismos y estar pendientes sobre lo que está sucediendo, porque le estamos entregando un mundo en las manos a personas que de repente no tienen la madurez intelectual y me va a creer todo lo que me dice ella. Interesante esto. El impacto entonces, según lo que les escucho hablar a ustedes que tienen experiencia en distintos ámbitos, el impacto podría incluso alterar la realidad de lo que la gente percibe. Porque si me están hablando de que hay fake news, o sea, noticias falsas, que pueden llegar a ciertas comunidades y asumirse como una verdad, entonces esas personas de X comunidad pueden estar viviendo una realidad diferente a la real o a lo que realmente está ocurriendo. Entonces, la tecnología puede estar impactando a la sociedad de tal manera que exista gente que vive en una realidad diferente, que crea cosas distintas a lo que realmente está ocurriendo, que se compensa posiblemente de que la situación de un país, de una sociedad, de una cultura es algo que realmente no es. Qué interesante este tema, ¿no? Que las tecnologías puedan incluso cambiar nuestra cosmovisión de cómo vemos las cosas, cómo apreciamos entre lo que es real, lo que es irreal, o que lo que es verdadero, lo que es falso. Qué interesante esto. Ya que usted, doctor, menciona el tema de la ética, eh, quería preguntarles en este aspecto y que profundizáramos un poco más con respecto a lo ético. ¿Qué opinan sobre la ética y el uso de la tecnología? ¿Es algo que se conserva o más bien se pasa por alto? La ética, abogada, ¿qué puede decirnos usted sobre este tema en cuanto a lo que es ético en nuestra sociedad? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo percibe usted? Y cómo posiblemente a la hora de tratarse de tecnología, de videos, de redes sociales, de compartir cosas que posiblemente dañan o no a una persona, en lo personal, no tanto como dentro de su profesión, ¿cómo ha percibido usted el uso ético que la sociedad le está dando a la tecnología? Sí, es lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, muchas veces es la facilidad, y es manipular la tecnología a mi conveniencia. Es utilizar esta herramienta para que la gente haga o piense lo que yo quiero que piense. Y definitivamente estamos en contra de los principios éticos,
en cuanto a lo que es una realidad y al derecho que cada persona tiene de percibir las cosas como es una realidad, pues sin necesidad de ser manipulados. Ok, está interesante por el hecho de que a través de la tecnología se puede llegar a la manipulación. Entonces, eso ha sido una herramienta utilizada antes del uso de la tecnología a través de la oratoria, pero ahorita con la facilidad y los elementos que se tiene, como que se está profundizando un poco más. Entonces, ¿qué está pasando? La parte ética y la parte de los valores dependerá de los controles que se pueden tener. O sea, la familia juega un papel importante, el Estado como tal tiene un papel importante, las empresas como tal tienen un papel importante. O sea, ese es un mundo donde se conjugan muchos elementos. Ponerse de acuerdo entre todos es como tarea difícil, pero hay que ponerle una norma, porque no se puede pasar por encima la parte ética. Estamos viendo ahorita que cuando nosotros abrimos cualquier red social, estamos dejando mucha información ahí. Estamos dando información de quiénes somos, de qué información, de qué nos gusta. La inteligencia artificial, la parte de los algoritmos, te lo ubica. Entonces, eso es sumamente delicado, porque hay gente que te toma tus datos y se hace pasar por otra persona que te está tomando eso. Eso no es ético, por supuesto. Entonces, ¿qué está pasando inclusive ahorita a la hora de la búsqueda de un trabajo? La gente toma por sentado. Dice, ¿usted tiene redes sociales? Sí, me lo permite. ¿Cómo no? Pero no sabe que a través de la red social te van a hacer un estudio de tu personalidad. Y a través de esa red social de repente no te llaman al trabajo porque están viendo un perfil tuyo que no está consono con el trabajo que te estoy ofreciendo. Entonces, fíjate cómo puede ser hasta una manera de controlar tu libertad a través de la visión de tu comportamiento por medio de las redes sociales que tú utilizas. O sea, es otro mundo. Entonces, la gente empieza hablando, entonces, bueno, no tengo libertad de ser yo mismo, no tengo libertad de expresarme, pero eso lo están tomando en cuenta muchas empresas a la hora de ofertar un trabajo ideal. Lo delicado es, o sea, me voy a tener que colocar autocensura a mi comportamiento. Si pienso en la búsqueda de trabajos a un futuro cercano, o sea, son esas incógnitas que se están manejando y se están utilizando a través de la red. Wow, qué tremendo, increíble cómo no sabía eso de que una empresa podía, por así decirlo, revisar, escanear un perfil para decidir si contratar o no a una persona. ¿Qué tan ético es que una empresa vaya a la vida personal de una persona para tomar una decisión laboral? Es interesante. Y una pregunta más con respecto a lo ético, si colocamos sobre la mesa el tema del plagio de trabajo de grado, por ejemplo, que ustedes vieron esa experiencia donde tuvieron que realizar pues un trabajo exhaustivo para entregar un proyecto final para poder acceder a un título, ¿no? Y hoy en día vemos las inteligencias artificiales que toman de la red distintos elementos o distintos párrafos de trabajos para generar uno solo. Hablemos un poquito de eso, lo ético de lo que es el plagio, lo ético de lo que es los derechos de autor, si yo tomo parte de una canción que es de alguien más, si tomo la melodía de otra persona, genero un ritmo propio, hablando un poquito de lo que es la música, documentos, ideas, proyectos e inventos. El tema del plagio es algo bastante común en nuestros tiempos porque la misma tecnología le da la facilidad a las personas de adquirirlo. Porque antes con un trabajo escrito, meramente escrito, que lo está en internet, ¿cómo lo plagian? O sea, ¿cómo lo obtienen? Pero ahora la internet nos puede acercar. Incluso las inteligencias artificiales nos hacen el trabajo más fácil para incurrir en este tipo de actos que no son éticos para nada. Entonces, en ese aspecto, cuéntenos un poquito sobre esa experiencia, si llegaron a vivir algo con respecto a eso o qué opinan con respecto a este tema. Te voy a comentar un caso de un profesor universitario que le pidieron un trabajo de así mismo.
Y el señor entregó su trabajo de ascenso. Y el trabajo de ascenso era un libro. Y él dijo que ese libro lo había escrito sobre un determinado tema. Cuando ese libro le llega a la mano de los jurados, que van a aprobar su trabajo de ascenso, resulta que uno de los jurados lee el libro, era algo novedoso, aquí en Venezuela no había nada escrito con respecto a ese tema, y él dice, está muy interesante, pero yo lo he leído anteriormente. Y el señor empezó a averiguar y a buscar, y resulta que ese señor había hecho unos estudios en Rusia, y se acordó de que ese libro lo había leído pero en ruso. Y entonces cuando se dio el momento, dijo, mira, este señor no hizo este libro. Él lo que hizo fue traducirlo, pero se puso que lo había hecho. Y es el rol de la ética. Si ese señor hubiera dicho, yo hice la traducción de este libro, el trabajo de ascenso hubiera estado perfecto. Pero no, él dijo, ¿quién se va a enterar? Este libro en esa época estaba escrito en ruso, ¿quién hay habla en ruso? Y se quería apoderar de eso. O sea, ahí donde entra la parte ética, ¿no? Qué difícil, ¿no? Si ese era en aquel momento, ahorita con el uso de la tecnología mucho más. ¿Dónde están los derechos del autor? ¿Dónde está eso? Ahorita todo el mundo con la inteligencia artificial se apropia y dice, no, esto lo hice yo. No lo hiciste tú. Y también eso está haciendo como una limitante, porque ¿dónde queda entonces la investigación? ¿Dónde queda ese aporte que yo pueda tener como investigador para darle a la sociedad si todos me lo están dando en bandeja de esa? Es como diciendo, bueno, ¿para qué yo voy a inventar el agua tibia si ya yo lo tengo ahí? Entonces, tenemos que sembrar en nuestros estudiantes la importancia que es la investigación. Eso te puede servir de ayuda, pero eso no es todo. Tú tienes que poner por parte. Nos estamos convirtiendo entonces en repetidores de conocimiento y no en generadores de conocimiento. Eso es terrible, porque ¿dónde está nuestro aporte para la sociedad como ser humano de lo que yo estoy haciendo? Sino lo que estoy es repitiendo lo que están haciendo. Entonces, eso hay que ponerle la lupa, ¿no? Yo a mis estudiantes de posgrado le decía, lo primero que colocaban cita, le decía, ¿eso lo escribió usted? No, eso lo encontré en internet. Bueno, cite, porque eso no es suyo. Eso es de fulanito de tal, ese pensamiento, esa reflexión, porque yo no puedo agarrarme de algo que no es mío. Entonces, eso es una lucha constante, porque la gente anda, o sea, no queremos ir por el camino más fácil, que lo tenemos de hecho a la mano, pero ese no es el camino a seguir. Y tiene que empezar por nosotros mismos, darnos cuenta de nosotros mismos y qué es lo que vamos a enseñarle, a darle a las nuevas generaciones. No es el camino, dice, apropiate de todo, sino no. Vamos a ver qué nos va a dar tú, que aporte más a esta sociedad que tanto necesita de cosas nuevas, genuinas, autóctonas. Abogada, ¿y qué nos puede decir con respecto a lo que llaman plagio, a apoderarse de algo que no le pertenece, que no es suyo, o que no tiene derechos de autor, o que está registrado por alguien más? No sé, sea una canción, un poema, algún hecho creativo que haya colgado a alguien en la internet y alguien más lo toma. ¿La ley tiene algún protocolo o ampara a esa persona, dueño de esa creatividad? Definitivamente sí. La ley en cuanto a materia de tecnología, información y comunicación, debe garantizar precisamente la protección de todos los que son esos sistemas, lo que son, en este caso hablamos de lo que es la propiedad intelectual, de lo que es la privacidad de las personas. La ley, acá en Venezuela tenemos la ley contra los delitos de información informática. Además de esto, esta ley sanciona, establece multas e incluso establece penas a aquellas personas que incurran en alguno de estos delitos informáticos. También tenemos el Código Penal que habla
en cierto aparte acerca de lo que son los delitos informáticos, y también existen estos convenios internacionales, convenios incluso con las Naciones Unidas, en protección al uso y control de lo que son los sistemas informáticos. Es muy interesante todo esto que nos comparte porque nos puede servir para más adelante de las personas que nos están oyendo. Y bueno, es algo, una ayuda para ellos, ya que se les facilita, así ellos no tengan la información. También está para usted, ¿qué cree y su opinión sobre cuál es el principal reto que afronta las TIC hoy en día? Bueno, es precisamente velar por la veracidad o autenticación de aquello que produce la tecnología. Como en el caso que lo comentaba Abraham, puede ser la creación de una canción, la creación de un instrumento, y el doctor precisamente también habló acerca de colocar las fuentes. Existen varios sistemas o varios mecanismos para garantizar lo que es esa veracidad, incluso con respecto a los correos informáticos, las contraseñas. Siempre hay que tener una serie de filtros que me puedan garantizar que realmente algo es auténtico, porque cuando caemos en que algo no es auténtico, o que existe violación, o que estoy irrumpiendo en un sistema tecnológico, ahí estamos incurriendo definitivamente en un delito. Incluso podemos cometer un delito sin darnos cuenta. Entonces, necesitamos siempre nosotros garantizar la autenticidad, y en el caso de usar algo, nosotros colocar que es algo que no es producido por nosotros, para no incurrir en ese tipo de delitos. Y lo que es muy importante, la opinión y saber sobre el respecto, porque es delicado. Sí, bueno, como comentaba la doctora previamente, es muy importante porque el desconocimiento de la ley no significa que yo la pueda violar, porque yo no sabía, no. Yo creo que es sumamente importante que todo usuario de la tecnología tenga conocimiento de los aspectos legales para no incurrir en actos que puedan lesionar a muchas personas y hasta a su propia persona, porque desconoce la parte legal. Es muy importante. Un reto interesante es el seguimiento de las TICs, porque actualmente en muchos países, sobre todo en el campo de la educación, que están sacando los recursos de las TICs del aula, porque han hecho seguimiento a sus estudiantes, y ya sus estudiantes no son tan productivos, porque están dependiendo única y exclusivamente de la tecnología. Han perdido el hábito de la lectura, han perdido el hábito de la escritura, porque todo lo están manejando a través de un dispositivo. Entonces, ya están sacando las tecnologías del salón y están de vuelta al lápiz, al libro, al cuaderno, a la producción dentro del salón. Entonces, estos seguimientos hay que hacerlo porque ese impacto no lo vamos a ver a corto plazo. Es un trabajo que hay que estar continuamente para ver cómo está afectando a nuestra sociedad, sobre todo a esos niños que de temprano están con el contacto de la tecnología. ¿Cómo van a ser esos niños a futuro? Entonces, estamos viendo un cambio. La gente dice, bueno, no es todo así como lo están vendiendo, que esta es la maravilla del mundo. Vemos que está inundado, ahorita todo el mundo quiere hacer todo con un tutorial. Ahorita la gente pone en duda lo que te dice un médico, lo que te dice un abogado, porque se va directamente a la internet y dice, no, pero es que me está mandando un diagnóstico, pero aquí me están diciendo que no es. O sea, nos estamos convirtiendo ya en profesionales de todo tipo, creyendo lo que me dice el internet y poniendo en duda lo que me está diciendo un profesional. O sea, hay muchas consecuencias que se están manejando a través de la tecnología. Hay que tener mucho cuidado. El aspecto humano no lo podemos perder. Como decía, ¿cuál es uno de los retos?
Imagínate tú que tengo un carro ahorita que lo estamos viendo que ya no tienen chofer, se manejan solo. Y hay servicios de taxi que te van a buscar y dónde sí, y te abren la puerta y dónde es esto, dónde está. Y si hay un accidente, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de lo que esté sucediendo ahí? O sea, tenemos que ir pensando que como las tecnologías están tan desarrolladas, tenemos que adelantarnos a esos escenarios que pueden suceder. Por la inteligencia artificial, imagínate que estamos en un país en guerra y el que toma la decisión es la inteligencia artificial y puede pasar un evento que nadie lo quiere. Entonces, ¿dónde está la parte ética? O sea, ¿quién está introduciendo todos esos elementos ahí para que esa inteligencia artificial me dé esa respuesta? O sea, tiene muchas aristas y es un reto tremendo, sobre todo desde el punto de vista ético. ¿Cómo puedo yo ponerle control? Porque hay que tener un control. Aunque la gente diga, pero ¿dónde está mi libertad? Sí, pero que no es una libertad plena o no podemos confundir libertad con libertinaje. Tenemos que controlar de alguna manera familia, gobierno, empresas, instituciones, o sea, desde el punto de vista global, porque si no, se nos va a ir de todo de las manos. Wow, increíble. Entonces, para los que nos están escuchando, podríamos decir y establecer al menos dos retos con base en lo que ustedes han dicho. Por ejemplo, un equilibrio entre la tecnología y el recurso humano, donde podamos ir de la par y que no sea la tecnología que arrope al ser humano y lo convierta, pues, más bien en instrumento de ella. Y otro reto, el control. ¿Cómo controlamos la tecnología para que ya no termine controlando nuestra vida, controlando a nuestros hijos, controlando las decisiones que toma una sociedad? Porque sencillamente el algoritmo lo considero así. O sea, no sacar, diría un reto importante también, no sacar el recurso humano, la inteligencia humana, el pensamiento humano, que no solamente se basa en datos el pensamiento humano, porque también están las emociones, los sentimientos, cosas que la tecnología no va a poder expresar o no lo va a hacer de la forma que nosotros como seres humanos lo vamos a poder hacer. Qué interesante este tema, de verdad que hemos disfrutado en la mañana de hoy compartir con ustedes y por acá tenemos algunas preguntas adicionales antes de finalizar este episodio Viveza Criolla en su podcast Academia de Datos y es la siguiente. Ya habiendo hablado de los problemas, de los retos, podría yo preguntar en esta mañana, ¿qué papel le toca jugar al gobierno, las empresas y hasta nosotros mismos para enfrentar estas problemáticas y estos retos con respecto a las TIC? ¿Qué papel debería jugar el gobierno? ¿Qué papel deberían jugar las empresas? Que conversábamos hace rato un poquito sobre eso. Y nosotros como usuarios y las personas que usamos, ¿qué papel debemos jugar o deberíamos jugar en esta situación? Bueno, tú tocaste algo importante, y es lo que es la parte humana. Y con respecto a ello, podemos decir que el gobierno, junto con lo que es la sociedad o el sector social, juegan un papel importante en cuanto, primero, porque el gobierno es el encargado de legislar en materia, en este caso, de información, comunicación y a través de los medios y de los medios informáticos. Es él el que tiene el derecho de garantizar el buen uso y garantizar la privacidad de todos estos sistemas. Por eso es que el gobierno es quien debe legislar en esta área, jugando un papel importante en lo que es la parte humana, ya que dentro de lo que es la creación de leyes en la etapa prelegislativa, juega un rol importante la opinión de lo que es la sociedad, porque él es el consumidor, él es el que de cierta manera se ve afectado, entonces su participación protagónica, como lo dice nuestra Constitución, es importante en todo lo que el gobierno incluso vaya a legislar en lo que es la materia de los sistemas informáticos, porque ellos son los usuarios y es diferente verlo desde diferentes ópticas, porque cada óptica
o cada aporte que pueda realizar la sociedad es importante. Por eso es necesario cumplir los protocolos en cuanto a lo que es la legislación, en este caso de lo que es el sistema informático. También en la creación de políticas públicas que regulen lo que es el uso de estos sistemas informáticos. Esto es en cuanto a lo que es el gobierno. En cuanto a la parte empresarial, pueden ser incluso los aportes financieros que ellos pudiesen dar, también en lo que es educar a las personas en el buen uso y en cuanto a la ética también de lo que son estos medios informáticos. O sea, yo creo que es un trabajo no solamente de gobierno, empresas, sino también de lo que es la sociedad en general, para poder regular todo lo que tiene que ver con la materia de los sistemas informáticos. Oye, qué interesante, ¿no? El papel del gobierno y de las empresas. Y las personas, doctor, ¿qué papel deberíamos jugar todos los jóvenes que están estudiando, los niños que ya de regalo a los 6 años reciben un dispositivo? ¿Cuál sería el papel que deberíamos jugar los usuarios que utilizamos la tecnología y se volvió parte de nuestras vidas? Bueno, el papel es un papel de mentor, de cuidador de nuestra sociedad, sobre todo a esos niños, ¿ok? Porque nosotros creemos que dándole, como tú dices, de regalo un teléfono inteligente a un niño de 6 años, lo estamos haciendo muy bien, estamos premiando a nuestros niños, pero hay que estar pendiente de que ellos no tienen la madurez intelectual para utilizar todas esas herramientas que están presentes. Entonces nosotros como padres dentro de esta sociedad debemos estar muy pendientes que no debemos darle esa herramienta a temprana edad, sino hasta cuando usted considere que su hijo o su niño esté plenamente convencido y sepa ese mundo que se va a enfrentar, el mundo de la tecnología. Previamente habíamos dicho de lo importante que tienen los diferentes entes gubernamentales, todo lo que se desarrolla. Yo creo que lo primordial es saber escuchar a todos los segmentos de la sociedad que tienen que aportar, porque con ese aporte es que yo puedo ir a preparar mis leyes, o sea, encaminar todo, o sea, darle un control global a eso que se llama las TICs. La apertura para escuchar. Poniendo un ejemplo muy normal, cotidiano, a veces llegamos y estamos conectados con el mundo, pero desconectados con la casa. Estamos medidos, sabemos de todas las personas que están fuera de nuestro territorio nacional, pero no sabemos qué nos está pasando dentro de nuestra propia casa. Entonces, la tecnología nos está arropando tanto, que estamos tan dependientes de la tecnología que no nos sentamos a compartir, a escuchar a esa persona que tengo al lado, al vecino, a esa sociedad que la tenemos ahí y que nos metemos dentro de nuestro celular y nos olvidamos del mundo. Entonces debemos marcar una pauta, debemos marcar inclusive hay gente que se va a comer con la familia, con todo el mundo con un teléfono en la mano. Entonces se está perdiendo muchas cosas que debemos recuperar, ¿sí? Y ahorita se está perdiendo el hábito de la lectura, porque todo lo tenemos en un resumen, o sea, muy pocos caracteres y ya estamos informados con todo, pero no nos sentamos a leer, no nos sentamos a profundizar. Y entonces si no leemos, tampoco escribimos. Si no leemos, tenemos mucha pobreza de léxico. Ahorita nuestra juventud, nuestros estudiantes, cuando están hablando y uno llega, como que se queda mudo. No es que se queda mudo, porque el recurso que tiene para comunicarse a través de grosería, de malas palabras, de todo eso. Entonces nos da una pobreza lexical tremenda que debemos incrementarla a través de qué? A través de la lectura. Y a veces esto no nos está ayudando porque cada vez vamos a simplificarlo todo. O sea, todo es como muy sucinto. Entonces debemos tratar de visualizar dentro de nuestros estudiantes que hay que ir un poco más allá, hay que profundizar en las cosas, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar,
utilizando la tecnología, por supuesto, como medio para lograr ese acceso rápido a lo que yo tenga. Yo antes, si no conocía una palabra, tenía que esperar a llegar a mi casa para buscar un diccionario. Ahorita no hay motivo para quedarme con una duda porque lo tengo a la mano. Entonces, debemos desarrollar dentro del estudiante que la tecnología es excelente, nos sirve para mucho, pero también yo tengo que sentarme a escribir. Ese proceso de escribir es un proceso psicomotor que ayuda al cerebro. O sea, no es por no querer hacerlo, utilizar la tecnología, sino que eso es un proceso ya que nos va a ayudar al crecimiento. El cerebro es algo plástico que se adapta y tenemos que ayudar a ese cerebro a que se desarrolle y así vamos a evitar muchas enfermedades. Qué tema tan enriquecedor, ¿no? Qué interesante conversar sobre algo que a veces no hablamos, porque todos usamos la tecnología, pero debatir sobre el buen uso, el uso correcto y las consecuencias, pues es algo que generalmente no hacemos. Antes la utilizábamos y creo que a partir de ahora tanto nosotros como los que nos han estado escuchando desde casa van a tener en cuenta que hay un apartado legal, ¿no? Que protege eh, y las propiedades intelectuales ajenas y que regulan nuestros comportamientos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y hablando de eso, nuestro comportamiento en esta sociedad y cómo somos, ¿por qué no mencionamos un poco sobre la viveza criolla? Eso que nos caracteriza mucho, esa esencia, esa sustancia que tenemos como venezolanos, que donde quiera que vamos, en cualquier parte del mundo, pues resaltamos, ¿no? Porque hay algo en nosotros que nos hace ser distintos. Y yo creo que eso no necesariamente es malo. Entonces les quisiera preguntar, ¿cómo ven ustedes ese apartado de la viveza criolla inmersa allí también un poco relacionada con lo que es el uso de las tecnologías? Cuando hablamos del tema de la viveza criolla, casi siempre muchas personas lo ven desde el punto de vista negativo. Siempre es esa persona que quiere irse por caminos fuertes para llegar rápidamente, quiere que todos se lo hagan rápido de esa manera, o sea, saltarse los protocolos como estábamos hablando anteriormente. Pero yo creo que uno de los éxitos que tiene el venezolano es esa viveza criolla, porque esa viveza criolla es lo que nos hace auténticos y nos hace diferentes al resto de nuestros paisanos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el venezolano es muy visionario, o sea, él donde quiera que llega analiza la situación y ese análisis es lo que le permite tomar una decisión que lo lleva a malentenderse como la viveza criolla, porque él ve respuestas dentro de un ambiente donde llega, o sea, esa particularidad que tiene el venezolano que donde llega ve cuáles son las alternativas y cuál puede ser el punto más directo para llegar a solucionarla, cuál es la intención que tenga donde él llegue. O sea, tiene esa particularidad. Es el que llega a un set de grabación y tan solo ve, le dice, mira, tienes que acomodar esto aquí porque no se está viendo bien. O sea, esos detalles que tiene ese venezolano es lo que lo convierte en esa viveza criolla. Hay un ejemplo de un venezolano que fue a hacer una empresa, iba a hacer su pasantía, y cuando llegó a la empresa con su tutor, lo pasearon por y estudiar mantenimiento mecánico, vio la empresa y cuando llegó le dice el tutor, dice, esta gente está perdiendo mucho tiempo por la distribución de los equipos. Y le dice el tutor, ¿cómo es eso? Sí, porque fíjate, las máquinas están saltando de un lado hacia otro, los trabajadores y pierden mucho tiempo. Y el tutor le dijo, ¿me podrías hacer un planito más o menos como tú consideras que debe ser? Y se lo hizo. Y se lo llevó al jefe de la planta. Le dije, mira, esto me lo está dando el pasante. Tú verás que puedes tomar la decisión. Vamos a probar. Y se dieron cuenta que reducía en un 15% el tiempo por la distribución. Y eso por la viveza criolla. O sea, él utilizó esa viveza criolla de la visualización de lo que estaba sucediendo en un momentico, que no lo vio ni los que pusieron la planta ni el mismo tutor. Para sorpresa al venezolano, cuando le llegó el mes le dieron, aquí tiene, y esto que es un sobrecito con un cheque.
Y esto, por tu aporte a lo que hiciste, la empresa te está dando eso. Y fíjate lo ético del tutor, que el tutor no se quedó diciendo que él fue quien determinó esa falla, sino fue el estudiante. O sea, la parte ética de ese docente que le dio crédito a ese muchacho que está llegando. ¿Pero por qué? Por ser visionario, por estar activo, por estar pendiente de todo lo que sucede, por esa viveza criolla que nos caracteriza. Para finalizar, ¿qué nos puedes aportar, Karen, con respecto a eso de la viveza criolla y esa astucia del venezolano para hacer las cosas en relación a la tecnología? Sí, bueno, la tecnología juega un papel muy importante, ya que a través de la tecnología muchas cosas las tenemos mejor y más rápido. Pero sí es importante considerar las leyes para no incurrir en algún delito. En dado caso de desconocimiento de las mismas, es importante siempre buscar un asesoramiento. Ya que, como dice el título, la viveza criolla nos caracteriza como ser parte de Venezuela, venezolano, y cómo hace la diferencia en los demás países, porque eso se distingue, se ve la diferencia entre los venezolanos, los españoles, entre otros. Hoy quedó claro que el uso de la tecnología no es neutro y que todos tenemos un papel fundamental que jugar. Tenemos que ser uso consciente de las tecnologías para no incurrir en faltas o delitos o perjudicarnos a nosotros mismos o perjudicar a alguien más. Gracias, doctor Arturo, gracias, doctora Karen, por estar con nosotros, por compartir sus experiencias. Y a usted que nos está viendo, que nos está escuchando de su hogar, si le gustó esta conversación, compártela, coméntala y mantente alerta a los próximos episodios. Y recuerda esto, la viveza criolla está en saber usar la cabeza. Nos escuchamos en el próximo episodio de tu podcast Academia de Datos.